Hola chicos, el día de hoy vamos a ver a Marinetti. Les voy a ir presentando una serie de diapositivas y bueno, en esas diapositivas ustedes van a observar diferentes tipos de pinturas de el istmo del cual él es representante, que es el futurismo, y les voy a ir a contar un poco acerca de su biografía y vamos a leer uno de sus poemas. Al final ya saben que les dejo la actividad para que ustedes me la puedan entregar. Me la tienen que enviar al correo correspondiente, ¿ok? Entonces vamos a hablar acerca de Filippo Marinetti y bueno, vamos a ver cuáles son esas características del istmo del futurismo, ¿sí? Bueno. Bueno, muchachos, vamos a hablar algo acerca de su vida. Filippo Tomás Marinetti fue un escritor, poeta y dramaturgo, creador del futurismo, movimiento artístico vanguardista de principios del siglo XX. Nació en Alejandría, Egipto, en 1876 y murió en Italia en 1944. Realiza estudios en Alejandría, en Francia, en Italia. Obtuvo el grado en leyes en la Universidad de Pavía, pero nunca ejerció derecho. Él se dedicó más a la cuestión de las letras, a escribir diferentes cosas, a escribir poesía, a escribir libros donde hacía compartía ciertas ideologías, pero él, a diferencia de los otros escritores que hemos visto que como los realistas y naturalistas, que hicieron una crítica social a su gobierno, a la sociedad, etcétera, etcétera, Marinetti no. Marinetti es un señor que está de acuerdo con las ideas fascistas y está con Mussolini. Con el dictador estaba a favor de la cuestión de la guerra, pues él decía que era el medio por el cual se podía llegar a un orden social, y es muy interesante la temática de la guerra. De hecho, muchos conocedores de este tema pues afirman que la guerra es necesaria para que la sociedad cambie, evolucione y progrese. Entonces este señor tiene diferentes ideas acerca de esto y les vuelvo a repetir, esas eran como sus ideologías. Tiene diferentes poemas que ahorita durante las diapositivas vamos a leer dos, y escribió también obras de teatro. Admiraba mucho a Emilio Solá. Las temáticas de sus obras son muy interesantes porque habla pues acerca de las máquinas, acerca del progreso en sí. Ahorita se los voy a especificar un poquito mejor. Sirve de inspiración a muchos artistas de la época también, ¿no? Como que ya siguiendo las ideas de Marinetti, pues los pintores, los arquitectos buscan como no seguir lo establecido que hemos estado mencionando, pero él en lo establecido, por ejemplo, escribía poemas y no ponía comas, no ponía puntos, no ponía adjetivos, adverbios, a veces se comía el sujeto, y todo eso era con la intención de llamar la atención del lector. O sea, eso lo hacía con una intención, fuerte. Él decía, bueno, voy a escribir esto y no le voy a poner una coma y no le voy a poner un punto, y rompiendo con ese estilo que se venía siguiendo, ¿no? Cuando se escribía, o los grandes escritores, los pasados que hemos visto, pues súper formales para escribir, acentos, comas, una buena sintaxis y coherencia del texto, sobre todo coherencia. Hay que recordar aquí que en esta época es como la cuestión absurda, como la cuestión un tanto loca, ¿no? Que rompía con todos esos esquemas, y pues Marinetti no fue la excepción. Él es el mayor representante del futurismo. De hecho, él crea el futurismo, y
él sirve de inspiración, como les vuelvo a repetir, él sirve de inspiración a pintores, arquitectos, escultores, a muchas, en muchas facetas de la cuestión del arte. Entonces, de hecho, hasta las temáticas que él maneja en sus poemas o en sus expresiones literarias, pues son muy, muy interesantes. Tiene diferentes obras, diferentes poemas, diferentes ensayos y bueno, explora el género novelístico también con una obra muy famosa que se llama Marfarca in Futurista y otra obra que es La Battaglia di Tropoli. Y en 1912 publica Parole en Libertad. Yo aquí les puse un pequeño esquema donde están los principales aspectos del futurismo. El futurismo se encuentra ligado a la fantasía, pero siempre en términos irracionales. Se enfoca en aspectos técnicos y enfocados a la explosividad, variedad de movimientos y tecnologías. Se enfoca rápidamente en actitudes extremistas, llegándose a asociar con el fascismo italiano. Contrapone una necesidad de justicia a una necesidad de cambio. Reivindican únicamente en futuro cargado de maquinación y todo este tipo de cuestiones. Y tiene diferentes temas del futurismo. Toma como modelo a las máquinas. Sí, ya no era así como los románticos, ¿no? Que le escribían a su amada, no, él hace poema a las máquinas, incluso al de un auto que ahorita vamos a leer, y dice sus principales atributos, la fuerza, la rapidez, la velocidad, la energía, el movimiento y la deshumanización. Dignifica la guerra como espacio donde la maquinación, la energía y la deshumanización han alcanzado las máximas metas. Corriente artística machista, que eso es muy importante y lo vamos a analizar. Como les decía, sus temas están centrados en la vida de la ciudad, en la expansión de la industria. Quiere reflejar el dinamismo de la época, ¿no? Es como el boom de la ciencia y de cómo había avanzado la tecnología y bastantes cuestiones de progreso que tenía la sociedad en ese momento, ¿no? Y como él dice, la deshumanización del ser humano. Ya no contaba tanto los sentimientos y se iba más a la cuestión progresista. Entonces aquí ustedes tienen uno de los poemas que se llama Canción al Automóvil, que dice: Dios, vehemente de una raza de acero, automóvil ebrio de espacio, ¿qué piafas de angustia con el freno en los dientes estridentes? Oh, formidable monstruo japonés de ojos de fragua, nutrido de llamas y aceites minerales, hambriento de horizontes y presas siderales. Tu corazón se expande en su taf-taf diabólico y tus recios neumáticos se hinchen para las danzas. Que bailen por las blancas carreteras del mundo, suelto por fin tus bridas metálicas. Te lanzas con embriaguez el infinito liberador, al estrépito de aullar de tu voz. He aquí que el sol poniente va imitando tu andar veloz, acelerando su palpitación sanguinoliento a ras del horizonte. Míralo galopar al fondo de los bosques. ¿Qué importa, hermoso demonio? A tu merced me encuentro. Tómame sobre la tierra, ensordecido a pesar de todos sus ecos, bajo el cielo que ciega a pesar de sus astros de oro. Camino exasperado mi fiebre y mi deseo, con el puñal del frío en pleno rostro. De vez en vez alzo mi cuerpo para sentir mi cuello que tiembla a la presión de los brazos helados y aterciopelados del viento. Son tus brazos encantadores y lejanos que me atraen. Este viento es tu aliento devorante, insondable, infinito que me absorbes con gozo. Ah, los negros molinos desmangallados. Parece de pronto que sobre sus aspas de tela envallenada emprenden una loca carrera, como sobre unas piernas desmesurados. Y el poema continúa. Ahora vamos a leer otro que es el de Abrazarte. Pero ese está muy interesante porque ese se lo hace un automóvil, porque pues imagínense, para su época pues era muy impactante, ¿no? Y entonces pero pues también
El que viene se llama Abrazarte y es una temática completamente diferente. Cuando me dijeron que te habías marchado a donde no se vuelve, lo primero que lamenté fue no haberte abrazado más. Bueno, muchachos, como actividad va a ser la siguiente, es algo muy cortito. Durante las diapositivas hay un mapa conceptual que está de colores y dice principales aspectos del futurismo. Ustedes me van a copiar ese mapita en una hoja blanca, obviamente con los datos, con título, con fecha, porque no están poniendo fechas y títulos en sus trabajos. Entonces es importante que lo hagan. Pónganle ahí el autor que vimos, el tema que es futurismo, la fecha, y me hacen ese mapa conceptual que aparece en las diapositivas. Y también me van a poner la estrofa de uno de sus poemas, el que más les guste, y me van a anotar 5 datos biográficos de Filippo Marinetti. Ok, es toda la actividad. Y nada más. Si tienen alguna duda, pues ya saben, se las respondo por medio de WhatsApp o por el correo, como ustedes gusten. Entonces, la actividad es muy cortita y traten de hacer lo mejor posible sus trabajos con buena presentación. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye.